¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos a punto de iniciar la sesión del día de hoy, lo que será nuestro curso gratuito de análisis y la identificación de los factores de riesgos ergonómicos en los centros de trabajo. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, poderles presentar el siguiente tema que es bastante interesante y que bueno, va a tener un auge muy importante eh, directamente en todos los centros de trabajo en México. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos para poder iniciar. Ahorita actualmente son las 6 de la tarde. Vamos a esperar 2 minutitos para que puedan por favor llegar al enlace y podamos disfrutar del curso. Muy bien, bueno, vamos a iniciar el curso del día de hoy. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, compañeros de seguridad industrial, a médicos, enfermeras que estuvieron por ahí tratando de comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, primero que nada quiero externarles una disculpa a través de todo nuestro equipo de conciencia, debido a que, pues bueno, por un acto malicioso en nuestro webinar no pudimos transmitir desde nuestras salas de capacitación y bueno, tuvimos que tomar este medio alternativo que es transmitir directamente en vivo desde Facebook. Y bueno, queríamos externarles esa pequeña disculpa a todos ustedes. Sabemos que pudo haber causado algo de confusión o, pues bueno, actividades que ustedes ya tienen organizadas, ¿no? Pero bueno, siéntanse bienvenidos. Por favor, vamos a dar nuestros comentarios al final del grupo. Ahorita estoy en su humilde casa. Entonces, estoy transmitiendo desde mi humilde casa. Bienvenidos también. Y bueno, por eso es que ven directamente la pantalla hacia la computadora. Posteriormente estaríamos ya involucrando a nuestro proveedor en línea para que puedan tomar los cursos online nuevamente gratuitos. Y bueno, con toda la calidad posible. Ahorita vamos a comenzar. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, nuevamente lo voy a repetir, es el análisis y la identificación de los factores de riesgo en los centros de trabajo. Bueno, porque es muy importante. Bueno, actualmente en la industria moderna, y ahorita vamos a ver esas definiciones y estos temas tan interesantes. Pues bueno, tenemos muchísimas enfermedades laborales relacionadas con los factores de riesgo ergonómicos. Desafortunadamente, a veces no tenemos el alcance, no tenemos los recursos, a veces no tenemos el conocimiento para poder desarrollar algún sistema de seguridad en base a esto para proteger a las personas.
Y bueno, el día de hoy este curso es para que ustedes tengan las bases. Eso es muy importante que lo sepan. Vamos a ver algo de normativa, por supuesto que sí, pero es importante que sepan que este curso es, pues bueno, uno de las bases que ustedes deben de tener, que debemos de tener, pues, de tener conocimiento para aplicarla a nuestro centro de trabajo. Quiero mandar un saludo a todos los compañeros de seguridad, salud, que bueno, se van a ir agregando ahorita conforme vamos transmitiendo. Y bueno, también, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Tuvimos contacto con algunas personas de Cuba, de Colombia, etcétera. Bienvenidos, aquí están en su casa. Entonces vamos a comenzar el curso. Y bueno, primero que nada, hacerles la bienvenida. Mi nombre es Ariel Sánchez Hernández. Yo soy el instructor líder por parte de la compañía, de nuestra compañía de consultoría, Conciencia. Y bueno, cualquier cosa que ustedes tengan de duda, inquietud, por favor, háganmela saber. Es importante que sepan que vamos a estar resolviendo las dudas al final del tema completamente. Porque, bueno, por motivos de no estarnos parando en la transmisión, de tal vez no estar o desconectarnos, ¿verdad? Prácticamente de lo que estamos aquí diciendo. Entonces, es importante que sepamos que al final del curso vamos a poder externar todas nuestras dudas, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos. Yo tengo prácticamente ya de 8 a 12 años de experiencia en el área de seguridad industrial y bueno, en general, ¿verdad? Riesgos contra incendio, lo que es salud de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores y bueno, un tema que es muy interesante y siempre me ha apasionado pues es este, ¿no? Los factores ergonómicos, ¿no? En los centros de trabajo. Entonces, bueno, sin más, vamos a tocar las reglas del curso. Por favor, hay que tener concentración total. Para algunas personas este tema es nuevo. Entonces sí les pido de favor que se concentren mucho en lo que estamos diciendo. Y bueno, cualquier duda sabemos al final. Como regla número 2, pues obviamente evitar el faltar el respeto a cualquier compañero o hacer pues un comentario fuera de lugar, ¿no? Hay que usar nuestro chat de manera responsable y bueno, quiero que por favor todos se sientan de manera segura y me refiero a que cualquier comentario que vayamos haciendo o que se haga en la sección de preguntas, bueno, se sientan a gusto, se sientan tranquilos para que podamos desarrollar bien la pregunta y la duda, ¿no? Bueno, este es el índice o los temas, el glosario que nosotros vamos a estar viendo durante el curso. Y bueno, prácticamente iniciamos con la ergonomía. Vamos a ver temas desde, bueno, prácticamente definiciones, la normativa que nos está aplicando, un poco de historia. Vamos a ver qué tan importante es la ergonomía en nuestra vida cotidiana, en nuestros centros de trabajo, bueno, qué impacto hay y se van a sorprender con los datos que traemos. El siguiente punto, bueno, es la regla de 3K y 3C. Esta regla es una regla que viene de Japón. Es interesante, la vamos a ver ahorita. La operación universal, el one to be de las operaciones. ¿Cómo debemos de tener una operación ya realmente, pues, amigable, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? La siguiente sería, bueno, los factores personales en cuanto a máquina y ambientales, ¿vale? Siguiente sería, bueno, el objetivo de este curso es que todos ustedes, compañeros, aprendan pues los lineamientos básicos, ¿verdad? Que tenemos en cuanto a cómo vamos a hacer nuestro análisis, cómo vamos a estar identificando todos estos riesgos ergonómicos en nuestro trabajo a través de, bueno, todos los estándares y normativas. Un punto importante, yo les comentaba, sí vamos a estar revisando la normativa oficial mexicana y adicional, bueno, vamos a también estar revisando la internacional. Recuerden que parte de nuestra responsabilidad como personal de seguridad y salud, pues obviamente es tener los conocimientos. Y sí es importante que se enfoquen a no solamente el ramo mexicano. Tenemos, o como saben ustedes, las normas mexicanas normalmente están desarrolladas o están basadas en los estándares internacionales. Entonces es importante que por favor no quitemos el dedo de renglón de eso. Me he encontrado con muchas personas y normalmente muchos comentarios
Bueno, eso no está en la norma mexicana. Pues sí, no está en la norma mexicana, pero bueno, la ley no nos exime que debemos de estar buscando y preparándonos para, bueno, enfrentar todos estos lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también, como les comento, la normativa. Entonces, bueno, vamos a iniciar directamente con el tema y bueno, el primer tema es el siguiente, ¿no? La ergonomía, las definiciones y la normativa. Perdón, ¿eh? Y voy a iniciar con esta frase que alguna vez escuché, que me platicaron y me decían que las medidas antropométricas son la base del diseño de las estaciones de trabajo. Pues bueno, nada más alejado de la realidad que esto. La verdad es que, como saben ustedes, las medidas antropométricas, y lo vamos a ver más adelante, las medidas antropométricas pues prácticamente varían de persona en persona. Hay una media nacional, por supuesto, pero varían de persona en persona, varían de género, varían en la edad y varían, por supuesto, de razas, ¿no? De razas técnicas. Entonces es importante que sepamos que quitemos esto de nuestra mente. No podemos pensar o no podemos llevar a cabo o llevar en la mente que una medida del ser humano nos va a ayudar a diseñar una estación de trabajo. Pues prácticamente estaríamos trabajando, imagínense, ¿no? Sería ilimitado. Un día tienes una persona ahí y por supuesto puedes tener rotación en el área de trabajo. Y bueno, imagínate, la estás cambiando y tendrías que estar rediseñando tu estación de trabajo. Entonces, vamos a ver más adelante lo que es pues el diseño, ¿no? De las estaciones de trabajo. Saludos, Luis Javier. Gracias porque estés aquí observándonos. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro tema, ¿qué es la ergonomía? Bueno, vamos a primero ver la definición etimológica y bueno, viene de dos palabras, ¿no? Se conforma de dos palabras. La primera es ergos y la segunda es nomos. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, estas palabras obviamente están en latín. El primero, ergos, significa trabajo, actividad, y nomos significa ley o norma. Entonces nos estaríamos encontrando con que, bueno, ergonomía es la ley del trabajo o el estudio del trabajo. Bueno, pero bueno, a grandes rasgos o generalizando, bueno, es una disciplina científica y aquí es bien importante, ¿no? Relacionada con la comprensión, y hay una palabra que es clave, compañeros, de las interacciones. ¿Cómo interactúa el ser humano con los elementos de un sistema? Y me refiero a los elementos de un sistema, puede ser un equipo, puede ser una herramienta, puede ser un área de trabajo, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes o tengamos en vista esta palabra, interacción. La interacción, cómo interactúa el ser humano, ¿no? Y bueno, aplicando teorías, principios, algunos métodos que también se los voy a estar yo comentando. Y sobre todo está enfocado a qué? Al bienestar humano, a que la gente no se nos esté enfermando en las áreas de trabajo, ¿sale? Todo esto, bueno, enfocado a directamente, es importante que lo diga, no solamente la ergonomía va a aplicar, compañeros, a las áreas operativas o productivas. La ergonomía, bueno, está prácticamente enfocada en todas las áreas de la compañía, desde las oficinas hasta las áreas operativas, áreas de servicio, etcétera, ¿vale? Entonces es muy importante que sepamos que bueno, la ideología es enfocada a todas las áreas de nuestra empresa. Si ustedes tienen una empresa muy grande, como tal es el caso que me ha tocado trabajar, pues la verdad es que hay muchísimas áreas, ¿no?, involucradas en la producción o fabricación o servicio. Y bueno, tendríamos que aplicar todos estos conceptos o está enfocado a todos los conceptos de la organización. Vamos a irnos a unas estadísticas interesantes y estas son directamente relacionadas en México. En México, estos datos, bueno, nos vienen del año 2016 y bueno, prácticamente nos dice que en México el IMSS reportó 12.622 casos, de los cuales el 37.1%, que bueno, nos refleja esta cantidad de 4.683, son derivadas por enfermedades musculoesqueléticas. Entonces,
2 de cada 5 personas que se enferman son o están relacionadas con las enfermedades musculoesqueléticas. Ahora, punto importante, y sabemos que, bueno, en México desafortunadamente se da el caso de que no todos los accidentes, no todas las lesiones son declaradas, ¿no? Entonces, bueno, este es un pequeño número que nos puede decir o podemos ir viendo como background en cuanto a cómo estamos directamente en México, ¿no? Esto es, acuérdense, estadísticas 2016. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más se afectan o que están más relacionadas directamente con estas enfermedades o con estas lesiones? La espalda, el cuello, los hombros, los codos, las manos y las piernas. Como ustedes saben, compañeros médicos, compañeras enfermeras, paramédicos, etcétera, bueno, existen ciertas enfermedades relacionadas comunes directamente o derivadas de alguna situación ergonómicamente mala, ¿no? Algunas más comunes y las hemos escuchado fuertemente, bueno, son las enfermedades que afectan directamente a las manos, como el túnel carpiano, la tendinitis, también que se da en otras partes del cuerpo, las hernias, las lumbalgias por pesos, por cargas de pesos excesivos, y bueno, algunas contracturas, algunas bursitis, etcétera, ¿no? Son las más comunes que pudiéramos llegar a encontrarnos en cuanto a las lesiones directamente que afectan en México, ¿no? Yo no sé cuál sea el caso de ustedes, pero bueno, nosotros, o en el caso de nuestro equipo de trabajo, bueno, nos hemos encontrado con varias situaciones importantes y bueno, a través de ciertos métodos pudimos obviamente disminuir de manera considerable estas lesiones. Un punto importante y tenemos que hacérselo vender a las personas es que cualquier lesión que nosotros tengamos directamente en nuestro cuerpo humano, pues algunas son reversibles con algunas terapias, etcétera, algunas no. Es importante mencionarle esto a las personas que bueno, algunas pueden ser irreversibles, ¿no? Esto es en lo que contempla el background en cuanto a México. ¿Qué normativa es la que le aplica directamente o qué normativa es la que nos está rigiendo en México por el tema de ergonomía, ¿no? De los factores ergonómicos. Bueno, prácticamente es en México la norma 036 en su versión 2018, parte 1. Y bueno, la norma se llama factores de riesgo ergonómico en el trabajo, lo que es la identificación, el análisis, la prevención y el control. Y es importante que sepamos, y está enfocada al manejo manual de cargas. Es importante que sepamos este dato, ¿no? Está enfocada ahorita directamente a la parte 1, al manejo de las cargas. Y bueno, normas internacionales, las cuales, pues la normativa también tiene sus referencias. Es la ISO 11228, que son todas las normas técnicas sobre la manipulación manual de cargas. Acuérdense, está enfocado ahorita a las cargas. El ISO 9241, el ANSI Z365 y en cuanto a las normas españolas, que la verdad yo he sacado muchos conceptos de las normas españolas y son muy buenas. El Real Decreto 486 de 1997, las normas europeas, ¿no? Que es directamente el background general de los lugares de trabajo. Punto importante, ¿no? Obviamente aquí jugamos con varias asociaciones, las cuales a lo largo de la historia, pues obviamente han sacado estándares de trabajo que nos ayudan a la identificación de los factores de riesgo, que nos ayudan al control y que nos ayudan también a la prevención, ¿no? En el caso de México, muchachos pongan atención, en el caso de México hay una institución muy importante que es la CEMAC, que es la Sociedad de Ergonomistas de México. Ellos, bueno, son una sociedad civil la cual pues tiene larga trayectoria en cuanto al estudio ergonómico y bueno, los invito a que visiten su página. Ellos están relacionados directamente con el tema de la ergonomía y están acreditados ante la EMA. Como saben, bueno, la EMA, para los que son extranjeros que nos están visitando, la EMA es nuestro organismo mexicano certificador, el más importante de todos, ¿no? Bueno, entrando al background de la norma 36 de la Secretaría del Trabajo,
Primero que nada, yo les comentaba hace unos momentos que está enfocada directamente al método de levantamiento de las cargas o directamente enfocada a la manipulación de las mismas. Entonces, quise sacar este extracto de la norma para que vean exactamente cuáles son los métodos que nos estaría pidiendo la norma, los mínimos, para que nos haga validez nuestros estudios. Primero que nada, bueno, voy a leerles el extracto. Dice: método de levantamiento simple de cargas, método de levantamiento compuesto de cargas, el método de levantamiento variable, el método de ecuación de Nash. Punto importante, el método de ecuación de Nash, aquí es un background importante. Este método es el más común o el más conocido por su facilidad de aplicarse. Terminando el curso les voy a dejar un artículo donde pueden descargárselos, una ficha técnica en la cual tiene pues prácticamente la historia de este método y tiene unos ejemplos para que nosotros podamos entenderlo y poderlo aplicar directamente en nuestro centro de trabajo, ¿no? Algunos métodos de evaluación de actividades para empujar o jalar cargas, ¿de acuerdo con quién? Ahora, punto importante, ¿se acuerdan que les estoy comentando sobre el método del NIOSH? El método del NIOSH se transforma o fue la base importante para la ISO 11228. Y termina la norma con algo bien interesante, que dice, entre otros métodos científicamente validados. Entonces, parte importante de esto, muchachos, es que en la norma o normalmente la normativa nos dice: ustedes pueden crear sus estándares de trabajo y aplicarlos en sus centros. Por supuesto que sí, sí podemos hacerlo, pero aquí entraría un tema bastante controversial, que sería pues validarlos científicamente, ¿verdad? ¿Cómo podríamos validarlos? Pues obviamente entra en un proceso en el cual ciertas entidades certificadoras pues tienen que validar los laboratorios, etcétera, sobre todo validar que funcionen, ¿verdad? Entonces, mi recomendación en estos momentos para adoptar la norma en nuestros centros de trabajo, compañeros, es pues prácticamente enfocarnos en los que nos está diciendo directamente en la norma, ¿no? Y como les comenté, terminando el curso les voy a dejar el método de la ecuación de Nash, el cual es bastante fácil de aplicar, y bueno, con unos ejemplos, ¿no? Para que también veamos cómo es la aplicación. ¿En qué se centra nuestra norma oficial mexicana? Bueno, prácticamente en lo siguiente. El primer punto que te pide la norma oficial mexicana es un análisis de los factores de riesgo ergonómicos. ¿Qué significa esto? Bueno, y como comentaba, debido al manejo manual de carga, si se fijan, en ningún momento está mencionando posturas. Vamos a ver también ese tema posteriormente, ¿no? Pero importante, ¿no? El análisis de factores. En mi centro de trabajo, ¿cuáles son los factores que a mí me aplican directamente? Obviamente los centros de trabajo son diferentes por la naturaleza del mismo, la naturaleza de la fabricación del producto, estándares internacionales aplicados a compañías que están en el sector mexicano, etcétera, ¿no? Es importante que sepamos que este análisis de factores lo podemos presentar de varias maneras. Una de las más fáciles que yo considero y que yo recomendaría sería a través de un tipo matriz en las cuales nosotros podamos identificar, obviamente, estos factores de riesgo tales como posturas inadecuadas, pesos fuera de la norma, que ahorita vamos a entrar también en ese tema de cuánto es el límite que me permite la norma mexicana cargar, porque en esta norma oficial 36, bueno, modifica algunos términos que se contraponen a la norma 006 de la Secretaría del Trabajo. Como saben, la norma 006 está enfocada directamente al manejo de materiales en los centros de trabajo. Entonces llega esta norma de ergonomía que también maneja pesos estándares para que el hombre, la mujer pueda cargarlos, y bueno, directamente en la norma ahí podemos encontrar cuáles son los puntos que la norma está derogando directamente de la norma 006 cuando entró esta, ¿no? La 036. Entonces es importante que se echen un clavado a la norma y lo verifiquen, ¿no? Continuando con esto, bueno, yo les comentaba sobre la matriz. Puede colocar entonces pesos, factores en cuanto a empuje y jale, cuántos kilogramos fuerza, cuántos newtons son los que nosotros vamos a poder permitir que la persona esté empujando.
Obviamente hay ciertas guías en la norma oficial que me gustaría que se pudieran meter a revisarla, están interesantes, muy ambiguos pero interesantes, ¿no? Para que nosotros entendamos el concepto. Las evaluaciones de trabajo, eso es bien importante. Si nosotros hay que identificar primero que nada cuántas actividades, cuántas operaciones tenemos en nuestro centro de trabajo. Cuando nosotros tengamos esa radiografía de nuestro centro de trabajo, muchachos, tenemos que enfocarnos a desarrollar una evaluación. Esta evaluación la tenemos que hacer por cada una de esas estaciones. Punto importante, ¿verdad? Si obviamente tenemos una actividad que es espejo de otra, con una sola estaríamos cumpliendo. Pero es importante evaluarlas. ¿Y de qué se trata? Evaluar directamente cuánto es lo que estamos cargando. En la norma oficial mexicana, en este rubro, trae ciertos parámetros que, bueno, me gustaría que les vuelvo a comentar, vuelvan a revisar la norma mexicana. Trae rangos de edad y los cuales también depende de la edad que uno tenga, bueno, prácticamente te está diciendo cuáles son los kilos que tú debes de cargar, va desde los 7 kilos hasta los 25 kilogramos. Entonces es importante que veamos, tenemos que cotejar lo que nos dice la norma oficial mexicana. Al final, la Secretaría del Trabajo en México, muchachos, es la que nos va a estar auditando y es lo que nos va a estar revisando, ¿no? El siguiente sería, bueno, ya determinamos nuestros factores de riesgos que tenemos en nuestros centros de trabajo, ya evaluamos nuestras actividades. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, obviamente tenemos que controlar o reducir lo que nosotros encontramos como factores de riesgo. Recuerden que hay una jerarquía del control de los riesgos. Si no la conocemos, bueno, vamos a platicarla muy rápido. Esta jerarquía viene de la siguiente manera. Cuando tú haces cualquier análisis de riesgo para determinar cualquier tipo de riesgo, ya sea ergonómico, físico, químico, etcétera, bueno, se te presenta posteriormente cómo vamos a disminuir, cómo vamos a reducir o eliminar ese riesgo asociado a la actividad. Bueno, existe esta jerarquía que la primera es eliminación. Primero tienes que enfocarte a eliminar ese riesgo. Si no pudiéramos eliminar ese riesgo en su totalidad, pudiéramos sustituir el riesgo. El siguiente control sería los controles de ingeniería, que pueden ser dispositivos, alguna maquinaria adicional a lo que tenemos a nuestra área de trabajo, es como una mejora. Siguiente serían las actividades administrativas y por último estamos dejando el equipo de protección personal. Entonces, basándonos nuevamente en nuestra jerarquía de control de riesgos, pues obviamente cuando nosotros tengamos ya nuestra radiografía de nuestro centro de trabajo con todas nuestras evaluaciones, tenemos que empezar con la eliminación de los factores, ¿sale? Y bueno, obviamente, cuando nosotros controlamos esos factores, tenemos que pensar en medidas que prevengan en un futuro o también en actividades similares, bueno, un riesgo ergonómico que ponga en riesgo la salud de una persona, ¿no? La siguiente sería, punto de la norma, obviamente hay que proporcionar capacitación y el adiestramiento adecuado a todos nuestros POEs. En México, bueno, llamamos POE a nuestro personal ocupacionalmente expuesto. A la persona que está directamente expuesto al riesgo es a la persona que nosotros vamos a estar capacitando. Obviamente, bueno, en general y por buenas prácticas, tenemos que capacitar a todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, este es el background general que tenemos en cuanto a la norma oficial mexicana, muy interesante. Y acuérdense, ahorita la norma oficial mexicana parte 1 está enfocada a las cargas, al manejo de cargas. Nos habla de algo de posturas, sí, porque como recuerdan y han podido escuchar hablar, la técnica básica adecuada para el levantamiento de objetos pesados, pues prácticamente te pide ciertas posturas que tú debes de tener para levantar el objeto, pero no se mete con ciertas posturas más complicadas, ¿no? Con ángulos, etcétera. Entonces, este es el background general de la norma 36. Yo los invito a que por favor, si no la han leído, hay que leerla. Esta norma entra en vigor el 2 de enero de 2020. Punto importante, hay que anotarlo. En 2020 nosotros tendríamos que ya tener ciertos numerales que nos está pidiendo la norma. Y bueno, algunas otras.
pues entran en vigor hasta el 2023, ¿no? Pero es importante que sepamos que el siguiente año nosotros ya tenemos que tener adoptadas estas medidas. Bueno, ¿qué pasa con la ergonomía en nuestra vida y en el trabajo? Bueno, ¿cuál es la situación actual que nosotros estamos presentando, ¿no? En la vida actual. La ergonomía, aunque a veces nosotros no nos hemos podido dar cuenta, pues bueno, ha impactado fuertemente en la vida de todos nosotros, en la vida de las personas y en el trabajo. Vamos a ver primero que nada en nuestra vida. Bueno, ¿cuál es la importancia en nuestra vida? Yo quise seleccionar varios ejemplos para que entendiéramos el concepto de manera adecuada y uno de ellos es, bueno, prácticamente son cuestiones las cuales vivimos cotidianamente, como en el caso de la tecnología. Los primeros mouse eran totalmente pesados, muy robustos, de manera en la cual tú tomabas esos mouse y bueno, te lastimaban, ¿no? Ha pasado el tiempo, han desarrollado ciertos mouse ergonómicos, los cuales evitamos fatigas al utilizarlo por grandes periodos. En el caso de los juegos, videojuegos, recordemos que antes, bueno, manejábamos ciertos controles como en el Sega, ¿verdad? Que era una palanca, un botón, y bueno, eran muy incómodos. También la ergonomía ha tenido un impacto significativo, directamente en los controles. Ustedes los pueden ver para los que tenemos videojuegos. Pues bueno, nosotros podemos constatar que en el paso de los años hemos visto esta evolución, ¿no? En los controles. ¿Cómo más pudiéramos aplicar el tema en el hogar? También antes, ¿cómo hacíamos el aseo? Bueno, prácticamente lo hacíamos a mano, ¿verdad? Ahora ya hay tecnologías muy, muy buenas, como por ejemplo las aspiradoras que son autómatas, que hacen el aseo, bueno, automatizado, las programaciones, etcétera. Inclusive hasta cuando lavábamos la ropa, cuando lo hacíamos de manera manual, que en algún momento también me llegó tocar a mí hacerlo, pues la verdad es que era un tema complicado, ¿no? Ahorita en la actualidad, bueno, tenemos ya estas lavadoras automáticas que lavan, secan, inclusive algunas hasta pudiéramos decir que nos ayudan con el planchado, ¿no? Entonces, todos estos factores ergonómicos también están aplicados a nuestra vida, por supuesto que sí, y espero que con esto ustedes puedan identificar directamente en su casa y en sus oficinas estos medios de transformación que ha sufrido ciertos aparatos y que, bueno, ayudan directamente o disminuyen la fatiga de las personas, ¿no? Acuérdense, la norma o la ergonomía está enfocada a que no se enfermen las personas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a una información súper importante y aquí sí me gustaría que tomaran nota. ¿Qué pasa en el ámbito del trabajo? Bueno, pues ciertos factores ergonómicos fuertes pues hacen que nuestros trabajadores envejezcan más rápido. Esto no es cosa de mito o cosa de juego, la verdad es que está comprobado que cuando los factores ergonómicos son malos, pues se presenta un envejecimiento prematuro en las personas, la fatiga crónica, etcétera, ¿no? El aumento de la producción en los centros de trabajo, pues obviamente es muy relevante y sobre todo la eficiencia en el trabajo, ¿no? En la actualidad tenemos equipos o tenemos personas que necesitamos entrenarlas o desarrollarlas para que desarrollen más actividades en el menor tiempo. Obviamente esto implica que se fatiguen más, que estén expuestos a más cargas, que estén expuestos a posiciones incorrectas dentro del centro de trabajo, ¿no? Y voy a explicarles esto que la verdad quiero que tomen dato de esto. Es muy interesante. Cuando la primera vez que yo toqué, me enseñaron este tema, el maestro que me enseñó a mí, quedé impactado con esto. Y fíjense bien, es la curva de la vida. Está reflejada en años y en el crecimiento. Normalmente el ser humano, bueno, a lo largo de nuestra vida, tenemos ciertas etapas de nuestra vida en las cuales pues vamos a ir desarrollando nuestra fuerza, vamos a ir desarrollando nuestro crecimiento. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? A los 17 años las mujeres tienden a tener un pequeño estancamiento en cuanto al crecimiento y la fuerza. ¿Qué pasa en el caso de los hombres? Bueno, a los 20 años es la edad, ¿no? Promedio en la que nosotros empezamos a perder o empezamos a desarrollar más bien esa fuerza, va en aumento. Hay una etapa a los 25 años en donde
prácticamente estamos todavía con algunos desarrollos cognitivos, físicos del ser humano, y la edad fundamental o la edad fuerte en este desarrollo es a los 30 años. ¿Por qué es el pico pues a los 30 años? Bueno, se ha investigado que a esta edad nosotros al exponernos directamente a varios factores ergonómicos, a partir de los 30 años, ¿qué creen? Pues vamos perdiendo fuerza. Vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo habilidad, vamos perdiendo cierta distinción de los sentidos, de nuestros sentidos básicos. Y creo que ese tema, por más que nosotros, tal vez nosotros seamos campos, seamos administrativos, lo sentimos, nosotros lo vemos. Inclusive ejemplos que nosotros vemos directamente en el área de trabajo, ¿no? Entonces a los 30 años es la edad primordial o la edad want to be, pues, de la fuerza. ¿Qué pasa cuando continúan los años? Pues bueno, de los 30 a los 65 años, compañeros, vamos a perder el 50% de esa fuerza que nosotros adquirimos, de ese crecimiento en cuanto nosotros estábamos en esta etapa de nuestra vida, ¿no? El 50%, es increíble, ¿no? Obviamente vamos en esta escala, ¿verdad? De los 30 a los 65 años. Mientras más años tengamos, si se fijan, la curva de la vida va proclive a descender. Entonces es bien importante esto. Y tenemos que enfocarnos, por eso la norma oficial también se basa en los rangos de los años. Es muy importante entender esto. Y es un punto importante que nosotros tenemos que visualizar en nuestras áreas de trabajo. ¿Cuántas personas tenemos y de qué edad tenemos? Depende de la edad de las personas, acuérdense, es el límite máximo que nosotros podemos estar pues exponiéndolos a cargar algún peso, ¿no? Directamente relacionado a lo que nos menciona la norma. Entonces, punto importante, ¿verdad? Tenemos que generar una base en la cual tengamos nosotros como personal de seguridad y salud, pues tenemos que tener este background de toda la gente, tenemos que saber cuántas personas tenemos y qué edad tiene. ¿Para qué? Pues obviamente para tomar medidas contundentes en cuanto a lo que se requiere del año, ¿no? Lo que nos pediría la norma oficial mexicana, ¿no? Este es muy importante, la verdad, aplica a todos los centros de trabajo. Vamos a continuar con la regla del 3K y del 3C. Esta metodología o estas reglas japonesas pues tienen que ver con la eficiencia y vamos a ver qué es lo que nos menciona, ¿no? Punto importante, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Están orientadas, muchachos, compañeros, están orientadas al grado de satisfacción en el trabajo, el cual debe ser alto. ¿A qué me refiero con el grado de satisfacción? Ahorita está muy fuerte el tema de los factores psicosociales en los centros de trabajo. Bueno, pues déjenme decirles que dentro de la ergonomía existen los factores psicosociales. Los factores los cuales también pueden llegar a impactar a la persona en cuanto a que se enferme por estrés, se enferme por estar preocupado, etc. Yo he tenido varias anécdotas, pudiéramos decirlo, experiencias en las cuales yo les puedo compartir, los cuales algunos compañeros están sujetos a estrés, a mucho estrés y bueno, están proclives a enfermarse y a tener un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta regla del 3K? Primero que nada, y vamos a verlo, ¿qué es 3K? Bueno, son 3 palabras en japonés y las cuales son las siguientes, que es duro, sucio y peligroso. Si mi área de trabajo o mi actividad o mi herramienta tiene que ver o tiene alguna de estas características, pues obviamente estamos cayendo dentro de esta característica, ¿no? Que es la 3K. Puede ser que mi trabajo sea duro. En la actualidad, muchachos, hay muchas actividades en las cuales, y quiero que por favor no se malinterprete, hay actividades en las cuales no se colocan a personas con género femenino. ¿Por qué? Porque el trabajo realmente es pesado. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de cómo pudiera interpretarse lo del trabajo duro. Obviamente la limpieza tiene que ver, la limpieza impacta directamente en nuestra mente y en nuestra higiene, muchachos, es muy muy importante no enfermarnos
y que sea peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Tenemos que cambiar esas 3K a ¿qué? A las 3C. Estas 3C, bueno, son palabras ya en inglés y bueno, tienen que ver con que mi lugar de trabajo, mi actividad tiene que ser siempre limpia, tiene que ser cómoda y tiene que ser creativa. ¿Qué tiene que ver lo creativo? Bueno, aquí hay un punto importante. Creatividad aquí no quiere decir que las personas estén jugando o que piensen cosas o tengan algunos deseos, etcétera. No, creatividad se refiere a que tengas la mente abierta. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en los centros de trabajo con que detectas una normalidad y bueno, prácticamente no puedes aplicar contramedidas? ¿Por qué? Porque lo hemos estado haciendo así muchos años, porque no tenemos dinero, porque quién lo va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente a veces nos encontramos con más excusas que soluciones. Entonces, este punto es ese, la flexibilidad, sean creativos. ¿En qué está enfocado esto, muchachos, de la regla de 3K a 3C? Bueno, a esto sí anótenselo, por favor. Que todas las operaciones se trabajen sin dificultad. ¿Qué quiere decir que se trabajen sin dificultad? Y ya nos estamos apegando más a la operación universal, ¿no? Que todas las personas sean adultas mayores con género femenino, género masculino, por supuesto, las personas con discapacidad puedan desarrollar esa actividad sin ninguna dificultad. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy tengo es un ejemplo, ¿no? A Pedro directamente en mi estación 2, ¿no? Y en esa estación 2, pues obviamente se generan ciertas cargas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el día de mañana necesito poner a Adriana en esa actividad y prácticamente yo debo de ser capaz de tener desarrollada mi actividad. ¿Cómo? Con controles, obviamente que me permitan que Adriana y Pedro puedan hacer esa misma actividad, ¿eh? Es importante que tomemos punto eso. Nos vamos acercando directamente a la operación universal. Y el punto número 3 que me parece excelente es que todas las personas sean aprovechadas al máximo. Aquí tiene que ver directamente con que no las fatiguemos, no las estresemos y adicional a eso puedan desarrollarse ampliamente en sus labores cotidianas, ¿no? Este punto es muy importante y si se fijan, aquí entran los factores psicosociales, como yo les comentaba, ¿no? Ciertas, factores de riesgo que pudiéramos nosotros llegar a presentar como algún estrés, muy fuerte o algún acoso, el cual a mí, mi trabajador, no esté, a gusto en su estación de trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver con ambiente. Bueno, vamos a entrar en este tema que es uno de los temas más importantes de esta capacitación y se llama la operación universal. ¿Cómo debe de ser nuestra operación? Entonces, nosotros, compañeros de seguridad y salud, tenemos que estar enfocados a llegar a esto. Sí debemos de tener las cosas mínimas. A veces me he encontrado también con varios comportamientos de decir, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Ya implementé la norma 036 y ya tengo lo mínimo que me pide la ley, por supuesto. La norma 36 es lo mínimo que pide la ley. Eso no es una limitante para que tú establezcas controles mejores o tú investigues o tú implementes, etcétera, ¿sale? Esto es muy importante y tenemos que pensar de esa manera. Tenemos que siempre estar viendo cómo mejorar, cómo hacer el Kaizen en todas nuestras operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la operación universal? Fíjense bien, ¿eh? Vamos a entrar en este tema que es sumamente importante. Y bueno, el concepto de la operación amigable o la universal está basada en en la tríada ergonómica. Muchas personas conocen esto de la tríada ergonómica como triángulo ergonómico, los 3 factores de la ergonomía, etc. Es el mismo concepto, la tríada ergonómica. ¿Y qué son? Son 3 elementos los cuales nosotros necesitamos para que, bueno, desarrollemos la operación amigable. ¿Cuáles son estos conceptos? Primero que nada tenemos, obviamente, al ser humano, sea hombre, sea mujer. El ser humano es el primer elemento de esta triada ergonómica. El segundo sería las máquinas, los equipos, ¿verdad? Y el tercero sería el medio ambiente en el cual está desarrollándose mi actividad de trabajo. La triada ergonómica tiene que decirme, o me dice directamente,
que estos tres conceptos van a interactuar. ¿Se acuerdan que dijimos esa palabra al inicio del curso y yo les comentaba que es una palabra muy importante en este curso o en esta materia? La interacción. Entonces, la interacción de estos tres elementos, compañeros, cuando nosotros tengamos una interacción buena en el cual nosotros estemos enfocando nuestra atención directamente al hombre, a la máquina y a mi ambiente de trabajo, pues vamos a poder desarrollar ¿qué? La operación amigable. Y la operación amigable ya les había comentado, la operación amigable universal es la que va a poder desarrollar una persona de cualquier género, una persona con discapacidad, un adulto mayor, un menor de edad, etcétera. Eso es lo que nosotros debemos de siempre estar buscando, compañeros de seguridad y salud. No llegar a lo mínimo. Sí, yo no digo que no, a veces algunas cuestiones pues son complicadas, ¿no? Sobre todo cuando es tema de dinero, ¿no? Que tenemos que invertir, etcétera. Pero nosotros tenemos que ser empujadores, facilitadores, desarrolladores, tenemos que nosotros llegar a ese objetivo, ¿no? Y este es el objetivo, la operación universal, donde los tres factores, como les comento, pues están interactuando y llegamos a esto que es la operación amigable. Entonces, siguiendo con esto de la operación universal, vamos a ver directamente esta triada ergonómica. Y el primer factor son los factores personales. ¿Qué tiene que ver aquí directamente? Pues obviamente el factor humano, ¿verdad? ¿Y cuáles son los puntos en los que yo tengo que estar enfocado o tengo que estar poniendo atención? Primero que nada sería pues el género. ¿Por qué partimos de esto? Bueno, tengo que dejar bien en claro lo siguiente, ¿verdad? Aquí no estamos con temas de discriminación o algún tipo de este dilema, ¿no? Es importante tener el género, ¿por qué? Porque hay situaciones, hay operaciones, hay actividades en las cuales la mujer puede tener un, un mayor, una mayor dificultad en cuanto a desarrollar esa actividad. No quiere decir que no sea capaz, por supuesto que no, pero sí hay situaciones en las cuales pues la mujer tiene cierta restricción, ¿no? La edad, por supuesto, la edad es muy importante. No vas a poner a realizar una carga durante 8 12 horas a una persona de 55 años. No va a llegar esa persona. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todas estas factores personales de la triada ergonómica y las condiciones médicas. Punto sumamente importante. Nosotros como personal de seguridad y salud tenemos que tener también en nuestro scope cuántas personas tenemos con ciertas restricciones médicas. Ahora yo les hago esa pregunta, ¿verdad? A todos nosotros. En nuestro centro de trabajo, ¿tenemos identificadas a las personas que tienen ciertos padecimientos en cuanto a presiones bajas, diabetes, embarazo, que tenga alguna enfermedad médica prescrita? Si no lo tenemos, pues bueno, tenemos un gran trabajo que hacer. Es importante que las tengamos bien identificadas a estas personas. ¿Por qué? Porque ciertas personas pues también no vamos a poderlas exponer a ciertos riesgos, ¿no? No puedes poner a una persona que es diabética, por ejemplo, les voy a poner ese ejemplo, a un área donde hay muchos elementos que pudieran llegar a herir a esa persona como cortes. Recuerden que una persona diabética, bueno, batalla en cuanto a o tiene dificultad, ¿verdad? En cuanto a la sanación de las heridas. Es un ejemplo muy ambiguo, pero debemos de tener en cuenta estos factores de condiciones médicas, ¿sale? Si alguna persona tiene artritis o cuáles son sus hobbies fuera del trabajo. ¿A qué me refiero con hobbies fuera del trabajo? Bueno, imagínense que a X persona le gustan las motos, le gusta el deporte extremo de andar saltando en las motos, hacer acrobacias, etcétera. No digo que esté mal, pero por supuesto que es una condición médica. Esa persona, si ya tuvo varios accidentes, pues obviamente no la vamos a estar exponiendo a ciertos factores de postura y peso directamente a nuestras áreas de trabajo. Entonces, es importante que desarrollemos una base de datos, compañeros, en la cual tengamos a todo nuestro personal bien identificado, ¿no? Y sobre todo con las condiciones médicas. Este punto es sumamente importante y hay que anotarlo y desarrollarlo, ¿no? En nuestro centro de trabajo. El siguiente, bueno, sería el cuidado personal. Aquí entra directamente cómo pensamos cada uno de nosotros, en qué estado estamos nosotros, ¿no?
Y bueno, el primer factor o principal problema que tenemos pues es la obesidad. Sabemos que México está dentro de los primeros lugares en cuanto al tema de la obesidad, en cuanto al tema de también de las bebidas alcohólicas. Entonces son puntos importantes. Obviamente una persona que tiene este tipo bueno, de factores o factores en el cuidado personal, como ser obeso, como fumar, beber constantemente, pues bueno, obviamente es más proclive a ciertas enfermedades. Por consecuente, también no pudiéramos estarlo exponiendo bueno, a tener ciertas posturas inadecuadas o a estarlo sometiendo a ciertas cargas, ¿no? Presiones atmosféricas, etcétera. Y bueno, la alimentación, sumamente importante y es algo bueno, en este nuevo siglo ha estado surgiendo o ha estado impactando directamente en la vida de todos. La alimentación, ¿qué tan bien te alimentas tú, no? Siempre hay que tener cuidado con esto, muchachos, porque parte importante de nuestro desarrollo como ser humano, pues viene de esto, ¿no? De la buena alimentación que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿verdad? Personal de seguridad y salud, ¿en qué situación o qué característica identificas en ti directamente de las que te acabo de mencionar? Si tú identificaste algo de esto, entonces pues estamos a tiempo obviamente de mejorar, eso es importante, y aplicarlo en nuestro centro de trabajo. ¿Por qué te hago esa pregunta, verdad? De que tú tienes que mejorar o que yo debo de mejorar. Pues obviamente, número uno, porque somos un ejemplo. Eso es muy importante, somos el ejemplo. Si yo declaro que cuido la salud, que yo te cuido y me ves obeso, ¿verdad? Pues entra ahí un conflicto, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y para mí es importante esto, ¿no? Hay que seguir mejorando siempre, muchachos. Ahora, el tema importante aquí es, tenemos estas cuestiones personales bien identificadas en nuestro centro de trabajo. Bueno, si no lo tenemos, hay que trabajar en ellas. Sobre los temas personales también tenemos algo que se llama antropometría. Este tema yo se los había comentado hace rato. Y bueno, la antropometría, vamos a ver también el tema de las condiciones etimológicas. Viene de dos palabras, que es antropo y metría. Y prácticamente que significa antropo es hombre y medidas. Pues, ¿qué nos quiere decir? Que prácticamente pues son las medidas del hombre, ¿no? Esta antropometría, ¿qué estudia? Bueno, prácticamente pues estudia las dimensiones físicas y funcionales del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? No es la misma media, no es lo mismo que medimos, que pesamos en México, a las medidas que se pueden presentar en Alemania, que se pueden presentar en Japón, que se pueden presentar en España, etcétera. Cada país tiene su estándar de media en cuanto a las medidas antropométricas. Al inicio del curso yo les comentaba la frase de nosotros nos tenemos que basar en las medidas antropométricas para diseñar la estación de trabajo. Yo les comentaba que está totalmente fuera de lugar ese comentario, por supuesto. No podemos basarnos directamente en cuanto a las medidas. Por supuesto que nos ayudan mucho para el diseño de las estaciones de trabajo, pero no va a ser tu base para que diseñes tu estación de trabajo, ¿no? Siguiente, bueno, esta antropometría nos va a ayudar a entender y controlar las posturas del cuerpo. Ahora sí, ya vamos en tema de las posturas, ¿verdad? Yo les comentaba, la norma 036 nos marca o nos define que debemos de cuidar peso. ¿Estamos de acuerdo? Las medidas de carga. Ahora, ¿qué pasa con las posturas? Bueno, el cuerpo humano depende de qué metodología estemos utilizando, pero hay ciertas características o ciertas mediciones que utilizan esas metodologías y que nos dividen el cuerpo humano, nos dividen probablemente o cuando ustedes vean estas metodologías, pues nos dividen en ciertas secciones. Por ejemplo, las extremidades inferiores, las extremidades superiores, las extremidades centrales, etcétera, ¿no? Depende de, obviamente, la metodología, es cómo vamos a medirnos, pero es importante saber, muchachos, que ninguna persona es igual, obviamente, sí debemos de considerar las medidas antropométricas, pero no deben de ser causal directamente de cómo diseñamos nuestra área de trabajo. Eso es de cajón que no lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, tenemos que entender eso, ¿eh?
tenemos que controlar las posturas en las cuales nosotros estamos expuestos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Oficinas. Normalmente una persona que es staff o que se encarga directamente de, vamos a poner un ejemplo más certero, la nómina de las personas. Esas personas normalmente, a mi experiencia, están sentadas todo el turno de trabajo. Bueno, ¿qué va a pasar con esas personas? Pues primero que nada empiezan a sufrir ciertas lesiones musculoesqueléticas en la espalda, algunos dolores en la espalda baja, dolores de cuello, cuando no tenemos ciertas inclinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender, muchachos, que sí, las posturas son parte indispensable de los estudios ergonómicos. Yo me he encontrado con varias personas en cuanto a la consultoría que me comentan, oye, pues mira, vamos a desarrollar la norma 36 y bueno, con eso. Yo afortunadamente, en cuanto a mi experiencia, he manejado las posturas y tenemos ciertos estándares excelentes, las cuales nos ayudan a verificar posturas y peso. Y bueno, es importante que lo consideren. Ahorita la norma no lo está pidiendo, pero no quiere decir que no lo va a pedir en un futuro, ¿no? Y no quiere decir que no lo tengamos en mente y que es importante, ¿no? Entonces, por favor, considera también las posturas. ¿Cuáles son los métodos más comunes, más conocidos en cuanto a las posturas? Pues tenemos algunos checklists de Okra, así lo pueden encontrar directamente, el checklist de Okra, el método Rulas, el método Reva, etcétera, ¿no? El cual te va a ayudar, son los más básicos, pero obviamente son de los más conocidos y te vas a poder dar cuenta cuáles métodos y cómo llevan su metodología. ¿Dónde puedes encontrar toda esta información? Te voy a dar un tip muy importante y te voy a dar un tip que te va a servir mucho. Y bueno, en la página de Ergonautas, ustedes pueden ingresar a Ergonautas. Esta página es sumamente importante allá en el continente europeo. Esta página, ¿qué tiene de características? Bueno, esta página lo que tiene es que tiene muchísimos estándares que tú puedes encontrar ahí y poderlos aplicar directamente en tu centro de trabajo, ¿no? Y tienen que ver con posturas y peso, pero de los más importantes que maneja son los de postura. Entonces puedes meterte a Ergonautas. Hay dos tipos de usuarios, lo que es el usuario libre, el que te va a dejar acceder directamente, Tomos te deja acceder a la información, y el usuario pro, ¿no? El usuario pro tiene ciertas ventajas, como cuáles. Tiene un software que desarrollaron que se llama Ergoniza, el cual si tú tienes una duda de cuáles son los ángulos o tienes el ángulo el cual la persona está expuesta directamente en la actividad de trabajo, tú puedes tomar una foto de esa actividad, la subes a tu software de Ergoniza y te va a analizar directamente cuáles son las posturas, ¿no? Y tú vas a poder jugar, estar viendo esas posturas directamente en tu fotografía. Está bastante interesante, se los recomiendo. Y bueno, prácticamente como les comentaba, estudia desde las posturas de la cabeza hasta las posturas de los pies, las posturas de las manos, las posturas de los dedos, etcétera, ¿no? Está bastante interesante. Entonces, Ergoniza es una buena opción por si te interesa el tema de las posturas, que puedas ingresar y puedas investigarlo, ¿no? Siguiente. Vamos a entrar en el tema de la maquinaria. El siguiente concepto, ¿no?, de la tríada ergonómica es la maquinaria. Entonces, la primera fue la persona, acuérdense, la segunda maquinaria. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Fíjense bien, bien importante. Las dimensiones de los equipos. Yo me he encontrado con varias situaciones en las cuales podemos llegar al área de trabajo y vemos un equipo que es impresionante, grandísimo, etcétera. Y la verdad es que ergonómicamente da mucho que desear. Está muy largo en cuanto a dimensiones, está muy alto, botones muy arriba, etcétera, ¿no? Entonces, un punto súper importante que tú debes de revisar en la maquinaria son las dimensiones. ¿Y aquí a qué me refiero? En la ergonomía existe las zonas de trabajo seguras. ¿Cuáles son las zonas de trabajo seguras? O los strike zone, así también son conocidos, strike zone. Los strike zone o zonas seguras de trabajo, bueno, obviamente son las posturas, las dimensiones a las cuales el ser humano puede desarrollar sus actividades sin someterse a fatigas crónicas. Te voy a poner un ejemplo.
Un botón, cuando una persona está parada, normalmente, ¿a dónde debe de llegar ese botón? Bueno, en la media mexicana, nuestra altura promedio nos reflejaría una altura entre 1000 milis o 1 metro, pues, y entre 1 metro y 1,20. Esa es la altura promedio en la que nosotros deberíamos de poner los botones. ¿Por qué? Si ustedes hicieran esa medición, y los invito a que lo hagan, si ustedes se ponen de pie en este momento, colocan sus manos enfrente de ustedes, doblándolas a 90 grados y toman la medida del piso hacia sus manos, va a estar entre ese rango. Entonces, estas son las medidas y las cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto a las dimensiones. Las alturas, obviamente no voy a colocar una mesa de trabajo a una altura considerable porque el trabajador va a batallar para observar, va a batallar para manipular el equipo, va a manipular la pieza, ¿no? Ángulos, punto súper importante. Existen obviamente ciertos estándares de ángulos que nosotros debemos de seguir, pero el ángulo se refiere a aplicarlo a todas las partes del cuerpo, desde el cuello, la cabeza, nuestras manos, la posición de nuestra espalda, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hay un estándar sumamente conocido que me dice que si una persona va a estar enfrente de una máquina, computadora, un display, el máximo que tú debes de flexionar la cabeza para estar en la visualización correcta son 30 grados. Ese es un ejemplo muy puntual que yo les puedo poner, pero es un estándar que se maneja directamente, ¿no? Entonces, parada, imagínense a la persona que está parada, tiene enfrente una computadora, imagínate que se la pones a 90 centímetros, pues ¿qué tiene que hacer la persona? Obviamente tiene que agacharse para poder llegar a ver la pantalla, ¿no? Entonces la norma me dice, tienes que poner esa pantalla a una altura en la cual lo máximo a lo que va a subir su cabeza o la va a bajar son 30 grados. Es un ejemplo muy ambiguo, pero es para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la señalización? Por supuesto que impacta directamente, sí, el tema de la señalización. Tenemos que tener siempre señaladas nuestras áreas de riesgo. Y esto es, me encontraba con el tema de un trabajador, para que entendamos el caso, el cual me comentaba, oye, ¿sabes qué, Ariel? Me da mucho miedo meter la mano ahí porque me puede llegar a atrapar la mano. Entonces, tenemos que tener esos límites, ¿no? Yo le comentaba al trabajador en ese momento, mira, tenemos esta ayuda visual, lo cual te ayuda a que tú visualmente veas dónde es el máximo donde vas a meter las manos, porque a partir de ahí, pues están las cortinas y está cortinas de seguridad, obviamente, cortinas. Y bueno, y ahí después de esas cortinas tenemos el punto de atrapamiento. Entonces, punto importante, muchachos, identifiquemos en nuestra maquinaria todos nuestros factores de riesgo, la señalización que debemos de tener, etcétera. Siguiente punto, y tiene que ver con las herramientas. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado o cuántas veces no hemos escuchado hablar de los torques? Bueno, esta medida de fuerza, estas acciones que nosotros realizamos para obviamente apretar o desapretar, pues bueno, las tenemos que controlar. ¿A qué se refiere con esto de torque controlado? Bueno, hay ciertas operaciones en las cuales tú debes aplicar ciertos newtons directamente en ese tornillo, etcétera, para que lleve la correcta sujeción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un torque que es alto? Pues esa herramienta que nosotros estemos utilizando, y al nosotros hacer esa fuerza, pues obviamente puede, número uno, liberarse de donde estamos haciendo esa fuerza y nos puede golpear, o que en el tema ergonómico, que cuando termine de hacer su operación, que es apretar, va a generar una fuerza que nosotros normalmente llamamos la patada. Va a generar esa patada, esa herramienta. Les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Yo creo que la mayoría de aquí hemos utilizado algún taladro, alguna herramienta que nos ayude a colocar algún tornillo. ¿Están de acuerdo que cuando llega a final de carrera ese tornillo que lo estamos colocando, al final sientes ese pequeño golpeteo de la herramienta o ese movimiento que hace cuando está generando, llega al final de carrera? Ese es la patada que nosotros debemos de controlar. ¿Por qué? Si no controlamos esa patada o esa fuerza acumulada, que primero es una fuerza estática y luego ya se hace dinámica, pues obviamente esa fuerza se la está aplicando directamente al trabajador en las muñecas.
lo que puede llegar a ocasionar obviamente alguna torcedura o que después pues nos encontremos directamente con alguna tendinitis severa, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de los torques es importante y esto debe de aplicar a todas las áreas de trabajo. En mi caso, en mi experiencia laboral, pues yo me he encontrado con personal de producción, me he encontrado con personal normalmente de mantenimiento, que son los que utilizan este tipo de herramientas, que bueno, siempre tienen padecimientos en las manos y en los hombros, directamente relacionados a que ellos, bueno, aprietan, desaprietan ciertos tornillos y los cuales pues bueno, al hacerlo una, dos, tres, cuatro, muchas veces en el turno o durante un cierto periodo, pues obviamente llega a generarles un daño a ellos, ¿no? Hay que controlarlo, es importante, ¿no? Una de las cosas que existen en el mercado se llaman brazos de reacción. Estos brazos de reacción, como podemos ver en la imagen del taladro, no sé si la alcanzan a visualizar, yo creo que sí. Se ve un poco oscura, pero espero que se alcance a visualizar. Esta imagen del taladro, si pueden observar, eh, el, la herramienta pues de torque está directamente en el tornillo y se fijan que tiene una pequeña extensión. Entonces cuando vas a dar ese torque, empiezas a darlo, va a llegar a la última carrera ese tornillo y esa patada que iba a generar la va a absorber esa pequeña salida de la herramienta que tiene ahí, esa adaptación, la va a absorber porque está chocando directamente o está apoyado directamente con el otro tornillo. Estos son los brazos de reacción, nos ayudan directamente a absorber esas pequeñas fuerzas, ¿no?, adicionales. ¿Qué pasa con las asas o las agarraderas? Bueno, la norma 36 en esta versión sí habla mucho sobre el empuje y jalar. ¿Y qué me dice? Bueno, prácticamente tú en tus materiales, en tus herramientas, en tus equipos, pues debes de tener asas y agarraderas. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con que algún trabajador está moviendo una caja y obviamente la mueve o la transporta cargándola? Y yo lo he visto de varias maneras, de la parte de abajo donde está más, o él cree que es mayor el peso, en la parte de en medio o inclusive algunos de la parte de arriba, pero que no tiene asas o agarraderas. Entonces la norma oficial, bueno, se centra en esto y nos dice que debemos de tener implementadas las asas o las agarraderas en, ya sea en nuestro material que nosotros estemos fabricando o que en ciertas cajas que me ayuden a hacer algún movimiento de manejo de materiales. ¿Qué pasa con el tema del empuje? Es un tema importante y todos estos términos que yo les estoy dando me gustaría que bajaran la norma 36, léanla por favor, vean las gráficas que tiene, vean las tablas de referencia que tiene, inclusive vean los dibujos y eso son muy intuitivos, ¿no?, para que lo entendamos. ¿Qué pasa directamente con el tema del empuje, ¿no? Bueno, como sabemos, pues nosotros también generamos cierta fuerza de empuje y cierta fuerza de jalar. La primera consideración que yo les voy a recomendar en este tema de la ergonomía es que implementemos el siguiente término de seguridad. Y sería que jamás debes de jalar, debes de empujar. Siempre empuja, no jales. ¿Por qué? Bueno, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado? Imagínense que una persona está moviendo un patín hidráulico, ya tiene cargada su material pues en ese patín hidráulico y bueno, él está haciendo la acción de jalarlo. ¿Qué va a pasar si esa persona se encuentra con algún obstáculo directamente en su trayecto? Pues bueno, va a chocar obviamente ese material o el patín. ¿Y qué va a generar? Bueno, directamente cuando choque va a generar una lesión en el hombro por el jalón que está dando la persona. Entonces es un punto importante. Establezcan en sus centros de trabajo el que siempre debe de empujar la persona, no jalar los objetos. Ese es un tema importante. Siguiendo con los pesos, con la fuerza de empuje, bueno, se mide en newtons, 100 kilogramos fuerza. Cualquiera de los dos es válido. Y hay ciertos estándares que ya están pues identificados. En el caso de la norma 36, cuando ustedes vean las imágenes, está muy ambiguo el tema, pero les voy a compartir el estándar que nosotros manejamos y tiene 4 rubros. El primero es el want to be o el ideal para empujar y jalar, para empujar.
sería de 2 a 4 kilogramos fuerza. ¿Cómo vamos a medir esto de 2 a 4 kilogramos fuerza? Bueno, existe un aparato que se llama dinamómetro, o más bien conocido, normalmente conocido como el pull push, como lo conozcas tu dinamómetro o pull push. Ese aparato nos va a estar ayudando a identificar cuántos kilogramos fuerza tenemos en empuje o jalar algún objeto directamente en cualquier operación de trabajo. Bueno, ese es el primer estándar que nosotros tenemos. Josué, voy a leer tu duda, ¿eh? La parte de las asas y agarraderas aplicará a los fabricantes de cajas o contenedores, o es en caso de que las cajas de mi centro de trabajo no tengan asas. ¿Hay algún dispositivo que deba comprar? Sí, mira, en cuanto al tema del dispositivo que debas comprar, Josué, pues obviamente sí tendremos que tener ciertos aparatos que nos van a ayudar en el tema de la ergonomía. En mi caso, y les voy a compartir mi caso, no quiere decir que sea lo ideal, pero este es el kit que yo tengo y siempre traigo en la planta, ¿no? Yo siempre traigo mi dinamómetro, siempre traigo mi flexómetro, es importante medir en ese momento, si tienes que medir alguna distancia, etcétera, tu flexómetro en ese momento, ¿no? Siempre traigo mi pirómetro para alguna medida de temperatura, siempre traigo mi sonómetro y mi luxómetro. Y puedes decir, bueno, este ingeniero trae muchas cosas. Pues bueno, prácticamente si yo lo necesito en ese momento y lo requiero, pues lo voy a hacer. El siguiente punto que tú preguntas, por supuesto que le aplicaría al fabricante. Ahí hay un punto importante. Si tu fabricante es mexicano, pues obviamente tú le vas a compartir la información, ¿verdad? ¿Sabes qué? La norma oficial mexicana me pide que cuando tú me entregues esta caja, me la entregues con asas. Y me siento contigo para verificar y lleguemos directamente a un acuerdo y digamos, ok, así lo vamos a fabricar a partir de entonces, estos son los diseños y tú me los apruebes, ¿no, cliente? Sí, en el caso de un tema extranjero, aquí sí es importante, hay algunos extranjeros, partes pues en el extranjero, que pudieran no manejar este estándar, pero ojo, estamos en el territorio mexicano, entonces, por ende, le aplica la norma oficial mexicana. Y lo que te pide la norma oficial mexicana, pues es un requerimiento obligatorio, ¿no? Entonces, punto importante, Josué, si tú tienes un proveedor que te está abasteciendo cajas que no tienen asas, entonces es importante que ya te sientes a trabajar con él para ver el diseño de cómo te las va a estar mandando. Espero que haya resuelto tu duda. Bueno, continuamos. Entonces, sobre el tema de las asas y agarraderas, vuelvo a ese tema. Es importante que todas nuestras herramientas, ya sean eléctricas o sean manuales, tengan una asa segura, ¿verdad? Para poder estarlas sujetando. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuántas veces no hemos encontrado en los centros de trabajo o en la construcción, sobre todo en la construcción, pues ciertas medidas hechizas que realiza la gente para poder desarrollar las actividades? Ojo, las herramientas hechizas en el tema de la ergonomía, por supuesto, y en algunas otras normas lo mencionan, no están autorizadas por el tema de que como no están comprobadas a un nivel de diseño del fabricante, pues obviamente generan algún riesgo adicional, ¿no? Entonces, punto importante, mis equipos, mis cajas donde voy a manejar mi manejo de materiales, mis productos, etcétera, pues obviamente yo debo de contar con agarraderas para que el personal pueda hacer sus actividades de manera segura. Muy bien. Siguiente, vamos a entrar en el siguiente rubro, que es el ambiente. Acuérdense, triada ergonómica, 3 conceptos. Vamos en el tercero, ambiente. ¿Y qué me dice el ambiente? Bueno, ¿se acuerdan de las 3K? Tiene que ver con esto. Primero que nada, siempre tienes que estar buscando que tu área de trabajo tenga orden y limpieza. Eso es sumamente importante. ¿Qué pasa con el orden y la limpieza? Bueno, en el tema de mi experiencia laboral, me ha tocado, o normalmente lo que siempre rige son las 5 S, que es un tema en el cual, bueno, muchas personas lo conocen, pero prácticamente lo quise dejar en orden y limpieza. Todas mis actividades, todos mis aparatos, todas mis herramientas deben de estar ordenados y limpios. Ese es un tema importante. Inclusive el tema de la limpieza y el orden impacta directamente en cómo nosotros percibimos las cosas. Si tú llegas a un ambiente de trabajo en el cual tienes mucha pues desorden y hay mucha limpieza, pues obviamente el impacto visual es negativo.
Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros tengamos siempre orden y limpieza. Siguiente punto, y aquí hay que anotar, muchachos, hay que abrir los ojos con esto. El diseño de nuestro layout o el diseño de mi operación. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, verdad? Que tengo mi mesa de trabajo y estoy ensamblando o estamos viendo que un operador ensambla una parte en esa mesa de trabajo y tiene que ir por un componente a 4 o 5 metros de donde está esa mesa de trabajo. Pues obviamente tiene que ver con el layout, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me dice? Enfócate y piensa siempre en evitar largos espacios. Y aquí se refiere a evitar largos espacios, obviamente, para que la persona pueda desarrollar su actividad. Evítale que se canse. Hay dos conceptos muy importantes en la norma mexicana. Un concepto, perdón, muy importante en la norma mexicana. Y maneja los pesos totales al turno. Me dice que en un turno de 8 horas, lo máximo que una persona puede cargar en tramos de menos de, déjenme acuerdo, que la verdad no recuerdo muy bien, me parece que son en tramos de menos de 10 metros, 5 metros, perdón, es 10 toneladas al turno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos sacar este concepto? Me estoy regresando un poquito porque tiene que ver, el tema del peso. Quiere decir que si Juan carga una pieza de 20 kilos, ¿verdad? En su operación, pero lo hace 300 veces, entonces yo tengo que multiplicar esos 300 por los 20 kilos por cuántas horas está expuesto a esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que en este caso Juan está expuesto a 8 horas de trabajo, entonces hacemos la multiplicación, ¿no? 20 kilos por los 300 veces que lo va a hacer por las 8 horas, pues estamos exponiendo a este trabajador a aproximadamente, perdón, estoy haciendo aquí el cálculo, lo estamos exponiendo aproximadamente a media, a 5, casi las 5 toneladas al turno. Entonces, dentro de la norma pudiéramos decir que esta persona está dentro del estándar. Ojo, y aquí hay un punto importante, tema de pesos. Cuando ustedes realicen sus evaluaciones ergonómicas en cuanto a postura o peso, les va a salir un resultado. Y en algunos les va a salir un resultado positivo, puede ser. No quiere decir, compañeros de seguridad y salud, no quiere decir que con eso ya estamos cumpliendo. ¿A qué me refiero? Imagínense que, volvemos al tema ahora sí de los espacios. En nuestro estándar que nosotros manejamos, puedes dejar que el trabajador recorra 12 kilómetros al turno. Imagínate 12 kilómetros al turno, es como darle 6, 7 vueltas a una pista olímpica. Entonces imagínate, expones al trabajador a este periodo determinado de caminado. ¿Cómo lo tengo que mejorar? Imagínate que tú tienes una persona que camina a la mitad, 6 kilómetros. Está dentro del estándar, ¿no? En nuestro caso. No quiere decir que no lo voy a mejorar, ¿eh? No quiere decir que porque siempre me salió que la postura es que esté parado, no quiere decir que esa persona no se canse al estar parado. Entonces, punto importante es siempre aplicar todos los criterios de mejora a todas nuestras evaluaciones, ya sea desde la mínima que me haya salido que es buena hasta la más pobre, ¿no? Entonces, punto importante, ¿no? Evita largos espacios. O en el caso de que no podamos reducir ese espacio, tienes que pensar en desarrollar un dispositivo de ingeniería que le ayude a acercar ese material al trabajador. En nuestro caso, bueno, vas a encontrar que yo digo van a encontrar que yo digo muchas palabras en japonés. Estoy trabajando en una empresa japonesa. En nuestro caso, bueno, podemos considerar, por ejemplo, un shooter o un karakuri. El karakuri prácticamente, imagínense, es un shooter para piezas pesadas o muy grandes. Entonces, si yo requiero que mi operador camine de mi mesa de trabajo a 6, 7 metros, donde está la parte que tiene que recoger, bueno, yo le voy a poner un shooter a través de gravedad, el cual otra persona le va a estar abasteciendo y le va a llegar directamente a su mesa de trabajo para que él pueda desarrollar la actividad. Es un ejemplo muy ambiguo, pero son mejoras de ergonomía para eliminar pasos, ¿vale? El siguiente tema es sin selección. ¿Qué quiere decir esto?
Imagínate que tienes tu mesa de trabajo con ese mismo operador, pero ahora ya en tu mesa de trabajo, y él tiene que ensamblar ciertos componentes. Bueno, ¿cómo podemos organizar estos componentes para que él lleve un ensamble de manera segura, rápida y obviamente con seguridad y con salud? Pues bueno, podemos organizarle ese espacio de trabajo. ¿Qué quiere decir o a qué se enfoca esto de la selección? Bueno, imagínense que tú tienes 100 partes diferentes directamente en la mesa de trabajo y el operador debe de, en cada operación que él realiza en cada ciclo, él debe de ensamblar cierta parte. ¿Cómo voy a saber o cómo le voy a ayudar yo, personal de seguridad, salud, supervisión, cómo le voy a ayudar yo a esa persona a que elija sus tornillos, a que elija sus rondanas o a que elija la herramienta adecuada para obviamente hacer su operación? Bueno, primero que nada tener las cercas. Eso es punto fundamental, ¿no? Tenemos que tener las piezas o las herramientas cerca de sus áreas de trabajo. ¿Cuántas veces no hemos visto, verdad? Que tenemos una estación de trabajo y el trabajador tiene que moverse 2 o 3 metros para llegar a la herramienta de trabajo. No, tengamos todas las herramientas obviamente cerca y en una pues en una altura ideal, ¿no? Adelante David con tu pregunta, dime en qué te puedo ayudar. Bueno, en lo que generas la pregunta y ahorita la leemos, obviamente es importante, ¿no? Hay que tener despejados y abiertos los espacios de trabajo. ¿A qué se refiere esto? No quiere decir que me esté contradiciendo con que diga que evitas largos espacios. Quiere decir que en tu área de trabajo debes de tener, obviamente, pues despejado tu área de trabajo y lo debes de tener limpio y en una zona confortable para el trabajador, ¿sale? Y otro punto importante, sin obstáculos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado? Ok, sí, está bien, David, espero, no hay problema. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con que en mi área de trabajo tengo obstáculos en el piso? Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínate que para llevar a una mesa de trabajo necesitas energía eléctrica. ¿Cuántas veces no hemos visto que tenemos el cable suelto llegando a la mesa de trabajo o que tenemos una canaleta donde está dentro el cable, ¿verdad? Pero esto genera un riesgo de caída. Entonces es importante, parte de la ergonomía, ¿verdad? Y que tenemos que fijarnos es en nuestro ambiente de trabajo. Y este ambiente de trabajo me dice que debo de tener libre de obstáculos. Normalmente la ergonomía pide que pues obviamente el trabajador pueda desplazarse, moverse sin estarse pegando o sin estarse pues obviamente con un riesgo de caída, ¿no? ¿Qué les puedo yo recomendar directamente de mi experiencia, compañeros? Pues obviamente que pidamos las instalaciones de manera aérea o que estén ocultas. De esta manera el trabajador no tiene situaciones de riesgo de caída, ¿no? El siguiente que tenemos que valorar sería el entorno. ¿A qué se refiere el entorno? Los factores directamente ambientales. ¿Qué tanto ruido tenemos en nuestra área de trabajo? ¿Qué tanto de temperatura? Y a la temperatura me refiero a la sensación térmica y a la temperatura ambiental. ¿Qué tanto de vibraciones está expuesto el trabajador? ¿A qué iluminación? Y si tiene sustancias químicas peligrosas cerca o que trabaje con ellas. Acuérdense que la norma 10 me habla de la exposición, ¿no? A las sustancias peligrosas. Entonces, punto importante, muchachos. ¿Se acuerdan que dijimos la triada? Y estos tres factores o estos tres elementos están en interacción. Cuando nosotros como especialistas de seguridad observemos a la persona, observemos a la máquina y observemos nuestro ambiente y lo mejoremos, pues obviamente estamos acercándonos a la operación amigable o la operación universal. Punto importante, ¿verdad? Y aquí yo quiero desarrollarles algo de experiencia. Bueno, en cuanto al tema de la ergonomía, ustedes pueden decir, bueno, a veces se requiere demasiada inversión para mejorar cierta área, etcétera. Yo también puedo recomendarles que en sus estudios ergonómicos vayan paso a paso. ¿A qué me refiero con paso a paso? Si identificaron en una máquina que tiene 30 oportunidades de mejora, pues obviamente voy a priorizarlas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, priorizo las que son más importantes y obviamente las que tienen el impacto del dinero. Si por alguna razón se llegaran a tardar más, bueno,
voy a darle prioridad a las que son menores y voy a empezar a facilitarle al trabajador su operación amigable. Eso es bien importante, ¿eh? Entonces, paso a paso, no dejemos de mejorar el área de trabajo. Por eso es que yo les comentaba que yo siempre traigo, como parte de mis herramientas, pues traigo todos mis medidores de temperatura, mis medidores de iluminación, mis medidores de ruido, etcétera. En caso de que yo requiera mejorar algo o veo una situación directamente en campo, la analizo, la estudio y en ese momento puedo sacar rápidamente mis ponderaciones o tolerancias y ahí ya determino yo qué es lo que sigue, ¿vale? Uno de los puntos fundamentales como seguridad y salud, compañeros, es que nosotros tengamos ese nivel de conocimiento y razonamiento. Ya detecté, ya identifiqué, ya sé qué voy a hacer y bueno, obviamente el seguimiento. Hay que darle seguimiento para que se ejecuten las cosas. Me he encontrado en mi experiencia profesional, compañeros, me imagino que concuerdan conmigo, me he encontrado con varias personas que la verdad se dan por vencidas o me dicen, es que eso no me toca a mí. Pues bueno, desafortunadamente o afortunadamente he podido aprender de muchas cuestiones y obviamente nos toca también, somos parte de la solución y del problema, ¿eh? Me refiero a que somos parte de la solución, bueno, ¿qué está en mis manos como seguridad y salud para que yo pueda llegar a mejorar ese ambiente de trabajo? No solamente basta con que nosotros vayamos al área, identifiquemos y le digamos a la persona, oye, esto lo tienes mal, no. Hay que darle seguimiento, hay que empujar a que se den las cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el mayor beneficiado, ¿quién es? Pues es prácticamente todos. La persona que está haciendo la actividad, la persona que está cerca, inclusive hasta tú. Me ha tocado veces que yo voy a las plantas, hay cierto riesgo y cuando lo eliminamos, pues obviamente impacta a todas las personas. Entonces, punto importante, muchachos, empujen todo esto. Esto es un tema relativamente nuevo y nuevo me refiero a que está normado porque esto siempre ha existido. Y les voy a poner el ejemplo. Imagínense en una empresa de fundición, las condiciones anormales que se presentan ahí son bastante grandes. No es un trabajo para cualquiera, la verdad. Entonces, imagínense, ¿eh? Las condiciones a las que trabajan las personas, la temperatura, las posturas, los riesgos, las lesiones que se han presentado. Entonces, ¿cómo voy a ser yo personal de seguridad para que, involucrando los tres elementos de la ergonomía, pueda llegar a ser una mejora? Yo les voy a compartir una mejora que se hizo en una planta de fundición. Pues el personal tenía cierta exposición con un material que salía pues obviamente con alta temperatura. ¿Qué se colocó? Se colocó un manipulador para que, bueno, la persona de aproximadamente 1,20 m tomara la pieza sin estarse exponiendo a esta radiación, ¿no? Que obviamente pues le transfiere al cuerpo humano. Obviamente consideramos que el equipo funcionara, consideramos el equipo de protección personal de las personas y funcionó bastante bien, ¿no? Entonces es importante, ¿eh? Ese sí es un tema importante que me gustaría que nos lleváramos de tarea todos y es eso, ¿eh? No solamente identifiquemos y analicemos, hay que ejecutarlo. ¿Qué tenemos que hacer para que se llegue a ejecutarlo? Muy bien, muchachos, pues prácticamente hemos llegado al final del contenido. Me gustaría en este momento que expresaran sus dudas. ¿Cuáles son las dudas que les aquejan? ¿Qué les parece, qué les está pareciendo el curso, etcétera? Me gustaría que empezáramos a dejar sus dudas en la caja de aquí de comentarios y poderles ayudar en lo que más pueda, ¿no? Yo les comenté al principio que relacionado a este tema era un tema básico y me refiero básico que debo de conocer cuál es el background antes de poder implementar algo. Se llega a la norma, tú la puedes leer, pero bueno, ¿de dónde nacen esos conceptos? Aquí es donde podemos ver todos estos conceptos que van naciendo, ¿no? Entonces me gustaría que por favor me dejaran sus dudas y poderlas contestar. Voy a dar unos minutitos en los que tomo un poco de agua para poder estar leyendo sus preguntas y poderlas estar contestando, ¿no? Vamos a dar 2 minutos, 3, 4 minutitos para que puedan poner sus dudas en contexto.
Marta, el tema de Josué, ¿verdad? ¿Sobre qué tema en específico? ¿Sobre el tema de los fabricantes o el tema de qué dispositivos hay que comprar? Bueno, haciendo el resumen, Marta, prácticamente, si tú tienes un proveedor que te esté surtiendo algún material y ese material viene en ciertas cajas o ciertos empaques, muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus comentarios. Ambos, muy bien Marta, sí, te comentaba, el tema de la fabricación de tu proveedor, sí es importante que si tú tienes un proveedor que te está surtiendo cierto material, ¿verdad? O materia prima en ciertos contenedores, pues obviamente tienes que, yo le comentaba a Josué, hay que acercarse con él, hay que decirle que pues obviamente te debe de entregar ciertos aditamentos. En este caso son las agarraderas o las asas, ¿verdad? Si tu caja no trae asas, pues bueno, obviamente tú le estás generando más estrés corporal a la persona, ¿no? Al realizar el movimiento de los materiales. Es importante que tú te sientes con tu proveedor, le digas que hay una norma oficial mexicana que ya va a aplicar y bueno, que obviamente tienen que trabajar en conjunto para que se llegue a dar, ¿no? ¿Por qué te digo que comentes esto de trabajar en conjunto? Acuérdate que nosotros también somos vendedores, ¿eh? Punto importante. ¿Cómo vamos a venderle al proveedor? Si tú llegas con el proveedor y dices, me lo tienes que, por supuesto es una exigencia, ¿no? Yo soy tu cliente, etcétera. Pero nada como mejor consensuarlo con el proveedor y se lo tienes que vender. Tienes que hacerle ver que obviamente es por mejorar el ambiente de tu trabajo, ¿no? Entonces hay que organizarse con el proveedor, en este caso, para que te esté mandando correctamente tus empaques. Y la segunda duda sería, ¿qué dispositivos son los que tú debes de tener en tu centro de trabajo? Pues sí, hay que tener un dinamómetro, el cual nos va a ayudar es una de mis herramientas favoritas, nos va a ayudar a medir la fuerza de empuje, la fuerza de jalar de los objetos y de la persona directamente. Hay que tener nuestro flexómetro en cualquier momento para hacer alguna medición. Yo siempre cargo con mi pirómetro, mi flexómetro, mi luxómetro para medir iluminación, mi sonómetro, etcétera, ¿no? Entonces, yo te comentaba que voy al área de trabajo, observo algo anormal y en ese momento yo puedo sacar mis aditamentos, puedo hacer mis mediciones, hago mi análisis y determino mis contramedidas. Eso es lo que yo te pudiera compartir en cuanto a que qué debemos de tener en nuestro centro de trabajo. A precios, pues obviamente varía. Y obviamente, muchachos, no se olviden de algo. Todos sus aditamentos o sus medidores deben de estar calibrados y certificados. Eso sí es importante, ¿va? Para las personas que manejan las ISOs o las personas que obviamente están sujetas a la norma, es importante que sepan que deben de estar calibradas y certificadas, ¿no? Este, eh, pasando a la otra duda, vi algo ahí muy rápido. De nada, Marta. Estoy para servirte. La siguiente duda que vi es la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es con su versión 2018 y es la parte número 1. Así se llama la norma. Violeta, gracias. Gracias también a ustedes por estar aquí. Ok, es referente al tema de las medidas antropométricas. Sí, ok. Mira, a lo que entiendo tu pregunta, sí, mira, el tema de las medidas antropométricas yo les comentaba, sí, por supuesto, es de suma importancia tenerlas en cuenta, pero no es una base o no es una característica fundamental que te bases en ellas para diseñar tu estación de trabajo. ¿Por qué? Porque te comentaba el tema de la rotación. Si tú tienes una persona de sexo, de género masculino, perdón, en cierta actividad X, que mide 1,80, pero por alguna razón al día siguiente no viene y pones a una persona del género femenino ahora que mide 1,60 y tú diseñaste la estación de trabajo directamente para la persona que mide 1,80, ¿qué crees que va a pasar? Pues obviamente la persona de 1,60 probablemente haga su actividad, pero va a salir agotada. Entonces es importante eso, ¿eh? No se fijen o no se guíen directamente en las medidas antropométricas.
tú debes de tener en cuenta los 3 factores de la tríada, lo que te comentaba, ¿verdad? El hombre, y dentro del hombre están las medidas. Yo te comentaba, y lo que tú comentas ahí es sumamente importante, ¿no? Las medidas estándar de la población mexicana. Básate en esas medidas, pero no quiere decir que sean contundentes en cuanto a la toma de decisión de tu diseño de trabajo, ¿vale? Obviamente, si están más interesados en el tema, muchachos, nosotros como equipo de conciencia tenemos ya nuestros estándares internos en el cual tenemos, yo te comentaba ahorita, Violeta comentaba el término o el estándar en cuanto a las medidas mexicanas. Si tú pones una persona parada, la medida estándar debe de ser entre 1 metro y 1,20, es que lo manejo en milis, entre 1 metro y 1,20. Si tú pones tus manos, si tú te levantas en este momento, pones tus brazos y haces la flexión a 90 grados, si tomas la medida vas a estar entre ese parámetro, y esas son las medidas estándares del mexicano. Entonces, sí lo tomas en cuenta. Para resumir, sí, por supuesto lo tomas en cuenta, pero no debe de ser algo contundente para que diseñes, ¿no? tu estación de trabajo. Ok, Ricardo Aguirre me dice, ¿qué tip me podrías proporcionar para venderle la idea al patrón en cuanto a los equipos de medición que se necesita? Si existe alguna multa o infracción por parte de la Secretaría. Por supuesto que directamente no lo menciona la norma 036 en cuanto a que si no tienes algún aparato, pues te va a sancionar, ¿no? Pero, ¿cómo se lo puedes vender? Pues obviamente es una herramienta de trabajo que tú necesitas. Explícale, siéntate con él, explícale que esta norma aplica de ciertas maneras y que necesitas, obviamente, ciertos aparatos para hacer tus mediciones. Si tú no tienes tus herramientas o lo más básico para trabajar, pues cómo desarrollas el análisis, ¿no? ¿Cómo se lo puedes vender? Acabas de dar en el punto. Explícale que si nosotros no hacemos esas mediciones o no tomamos esos monitoreos, porque en el caso de algo no oficial, pues probablemente se llame monitoreo. Explícale pues que obviamente si no lo cumplimos podemos ser acreedores a una multa. Recuerda que son estrategias de parte del área de seguridad y salud, normalmente manejar los dineros y el tema del impacto, ¿no? Que te puede llegar a generar en cuanto a que no se cumpla, ¿no? ¿Qué me ha funcionado a mí, Ricardo, en cuanto a vender las ideas? Mira, es algo muy estructurado, pero te lo recomiendo al 100%. Hagan un estudio hagan un análisis financiero, un estudio financiero. Es muy sencillo, la verdad es que tampoco se van a meter en temas. Puedes poner en una parte cuánto te va a costar tus estudios o tus aparatos de medición, y puedes poner a un lado la multa de la secretaría y hazle ver al patrón, no, mira, en caso de que no cumplamos con esto o si no me das estas herramientas para trabajar, pues mira, te va a llegar a afectar directamente esto. Y obviamente, si no tenemos estos estudios ergonómicos y no me das las herramientas, pues obviamente se te va a estar enfermando la gente, se te va a estar accidentando, lo que impacta directamente al costo, ¿no? Entonces, importante, yo lo he hecho así y me ha funcionado, ¿no? Ricardo Padilla, ¿darás alguna plática más adelante? Riesgos psicosociales. La de riesgos psicosociales, la verdad es que es sumamente interesante, Ricardo. La verdad es que es una norma muy padre, la verdad es que toca temas muy, muy buenos. En el caso de donde yo he trabajado, he tenido la fortuna de, antes de que saliera la norma, hacer una liberación de áreas. Nosotros así llamamos a ese estándar, las áreas premium de seguridad. Y dentro de esas áreas premium de seguridad existe un apartado al que tú evalúas directamente al operador con una encuesta. Y se llama, así la llamamos nosotros, la voz del operador. Esa voz del operador consiste en ir directamente al área de trabajo, entrevistas al trabajador, pero a través de esa voz del operador, él te va a decir sus necesidades directamente del área. Entonces, y en un apartado venía el psicosocial. Entonces no te imaginas todo lo que encontramos. Encontrábamos desde que el supervisor, el gerente, pues los violentaban de manera frecuente, etcétera. Ahora, ¿qué acciones se tomaron, verdad? No corrimos a la gente, sino nos enfocamos en mejorar el performance del personal.
Te voy a poner un ejemplo. En alguno encontrábamos, el chavo nos comentaba, es que yo no le entiendo, a las instrucciones que me da mi supervisor no las entiendo normalmente. Cuando platicamos con el supervisor nos dimos cuenta que le faltaba liderazgo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos mejorar su performance. Hicimos que los supervisores tomaran un curso de liderazgo y de esta manera pudieran hacer llegar mejor o transmitir su mensaje a los operadores. Entonces, los riesgos psicosociales sí está pensado en un futuro, Ricardo. Tu pregunta es sí. Obviamente, ahorita sí es un tema que yo me gustaría compartir con ustedes. Hay muchas personas que se están diciendo que ya están certificados, etcétera. Yo hasta el momento no conozco ninguna una unidad, perdón, verificadora que ya esté operando para esta norma. No se dejen engañar, tengan cuidado. Ahorita cualquier proveedor, y en este caso nosotros como conciencia también lo manejamos, cualquier proveedor pues te va a dar el concepto tal cual. Cuando te capacite te va a dar el concepto de la norma, te va a ir a leer la norma, ¿no? Y pues nosotros estamos enfocados a algo más. Yo les comentaba ahorita, la norma 36 pues es la que aplica en México, ¿no? Si se fijan, no me metí a muchos conceptos de la norma mexicana. Aquí el tema es que nosotros leamos las normas y ya las podamos interpretar, pero teniendo una base. Entonces, pues yo te pudiera decir, Ricardo, que nosotros como equipo de conciencia manejamos ya ciertos conceptos diferentes como burnout, como fatigas crónicas, etcétera, que pudiéramos aplicar, que no vienen en la norma, que nos hemos estado enfocando a estudiar y aprender y que impactan directamente, ¿no? ¿Algún proveedor que recomiendes para estudios y aparatos? Bueno, para el estudio me surgió una duda hace días y lo vi publicado directamente lo vi publicado en una de las redes sociales en las que estoy yo también ahí incluido, y comentaban que quién era el único responsable para entregar o que la norma oficial te permite, ¿no? Y contestaron ahí, debe de ser obligatoriamente un médico o alguien que tenga cédula profesional en cuanto a medicina. Bueno, ya me metí a ver la norma y la verdad es que no estaba mal enfocada la respuesta. Cualquiera de nosotros puede hacer el estudio ergonómico. Este, este, Paco, perdón, cualquier proveedor puede hacer este estudio, inclusive lo puedes hacer tú, por supuesto que sí, basándote en las guías de la norma. Y pues puede ser válido mientras tú tengas tu cédula profesional, tengas la experiencia. Lo que sí te pide la norma, aquí sí hay que tener cuidado, muchachos, compañeros. Sí te pide que seas una persona que estés obviamente calificada. Y lo dice ahí, calificada en temas de ergonomía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya te hayas especializado, que ya tengas cursos, que ya tengas alguna título o certificación directamente en el tema de ergonomía. Eso sí te lo pide la norma, ¿eh? Así que, pues bueno, si tenemos área de oportunidad por ahí, yo les comentaba al inicio del curso que la CEMAC, lo pueden anotar si quieren, la CEMAC es una sociedad de ergónomos en México, es de las más importantes. Y ellos capacitan y te certifican como ergónomo, entonces pudieras también tener el acercamiento ahí, ¿no? Directamente. Sobre las acreditaciones, perdón, Ricardo. Ah, excelente, qué bueno que te sirvió. Paco, por otro lado, gracias por compartir esta información. Soy de la idea de que desgraciadamente existen muchos charlatanes, sí, exactamente, que no tienen conciencia de emitir los DC3. Sí, sí, de hecho nosotros ya tenemos la certificación, la validez por parte de la Secretaría del Trabajo en cuanto a esta norma, sí, ya lo tenemos. No te preocupes, de eso sí no tengas duda. Tengo hasta los documentos que lo avalan. Sí, sí lo podemos dar sin ningún problema. Y concuerdo contigo, Paco. Hay muchas personas que desafortunadamente no tienen la conciencia. ¿Por qué crees que mi consultoría se llama así, verdad? Es parte ahí de eso, ¿no? Del mindset de la gente. Y sí, desafortunadamente hay especialistas que pues a veces les gana más el dinero, o hay charlatanes que, pues me he encontrado de todo. Yo también he visto eso. Uno de los temas que sigue en nuestra agenda de cursos gratuitos, muchachos, qué bueno que tocas el tema,
me voy a permitir darles el pequeño tema de cómo identificar una constancia de habilidades que tiene anormalidades. Es un tema importante, ¿por qué? Porque normalmente, bueno, nosotros como por ejemplo compañía, a todos nuestros proveedores, a todos nuestros contratistas, pues se les exigen sus constancias, pero no quiere decir que nada más porque las lleven, pues ya cumplieron, no. Yo tengo que meterme más a fondo, ¿no? Ver su certificación, ver que realmente la persona esté acreditada ante la secretaría, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese curso les voy a mostrar algunas señales que ustedes pueden tomar ahí como tips para que también vean que no estamos, que están incurriendo y que pues detectes, ¿no? Y en ese momento directamente digas, ¿no? Oye, está algo anormal aquí, ¿no? Y a tu pregunta, Paco, pues sí, podemos desarrollar tus estudios, podemos desarrollar la capacitación de todo tu personal, etcétera, y dejarte los estándares para que tú puedas evaluar. Y punto importante, y aquí los debo de presumir, nosotros pues ya manejamos el estándar o las evaluaciones ergonómicas en cuanto a peso y a postura. Las dos ya las tenemos nosotros. Y son bastantes interesantes, ¿no? No, gracias a ti, Paco. ¿Alguien más que tenga alguna duda, compañeros? Gracias, gracias, Jazz. Gracias, un saludote. Am, pues bueno, esperamos unos minutitos para ver si alguien tiene alguna otra duda. El tema, me comentaron que qué marcas, ¿verdad? De los aparatos de medición. Miren, no me gusta entrar en tema de marcas, la verdad es que no es tanto porque pueda tener alguna ahí. No, gracias a ti, Ricardo, por estar aquí. No me gusta tanto entrar en el tema de marcas porque a veces puede ser que una marca me funcione mejor a mí que a ti. Pero bueno, una de las marcas que a mí me ha funcionado bastante en el tema de los dinamómetros, por ejemplo, es mi Tutoyo. Mi Tutoyo, la verdad, hace buenos aparatos de medición y bueno, con su certificación y todo. Entonces, mi Tutoyo para mí es uno de los aparatos que funciona, no es barato, pero funciona muy bien en cuanto al tema de el dinamómetro. Y la verdad en los otros pues hay bastantes, ¿verdad? Hay el tema de los más comunes que pudiéramos ver en el mercado como Flux y que bueno, Fluke y que pues realmente cumplen y son buenos, ¿no? Claro que sí, Paco, por supuesto que te hacemos llegar la información. Punto importante, muchachos, ahorita obviamente las personas que están en el curso, ya estamos casi cerrando, ¿verdad? Sí me gustaría que ahorita les voy a proporcionar un correo electrónico, es importante que por eso todavía estén en línea. Les voy a proporcionar el correo electrónico donde me tienen que mandar sus datos para que yo les emita su constancia de este curso. Estos datos pues prácticamente son su nombre completo, su ocupación y se acuerdan, ¿verdad? El lugar de residencia. Entonces les voy a hacer llegar esta información ahorita en vivo por a qué correo electrónico me lo hacen llegar para estarles haciendo la emisión de sus constancias. David, gracias por compartir un poco de lo que sabes, ingeniero. Claro que sí, de hecho es importante, ¿verdad? Miren, yo la verdad, y como les comento, yo les pedí una disculpa al principio del curso, perdón, porque pues obviamente no se canceló en mi en mi webinar donde está mi sala de cursos, entonces pues bueno, lo tuve que hacer de esta manera un poquito más improvisada, pero la idea es que los conocimientos los tengamos todos, ¿no? Qué bueno, Paco, que les gustó, qué bueno que les está gustando el curso y bueno, ahorita les voy a hacer llegar el correo, muchachos, entonces por favor ayúdenme a anotarlo. El correo a donde van a mandar sus datos sería constancia.conciencia@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, constancia.conciencia@hotmail.com. Por favor, háganme llegar sus datos completos ahí para generarles su constancia y mandárselas a ese mismo correo, ¿verdad?
Gracias, Luis. Bendiciones también para ti. Qué bueno que aprendiste algo. Diario se aprende algo, créemelo. Diario aprendemos algo, ¿no? Y bueno, si alguien está interesado, muchachos, yo creo que ya vamos a terminar. Si alguien está interesado con doble S, sí. Conciencia es con doble S como el tema de mi consultoría o el nombre de, de nuestro grupo consultor. Conciencia, ¿sale? Con doble S, por favor. Muchas gracias que se dieron el tiempo de estar aquí en línea tomando el curso. Si les interesa el curso, tanto en vivo como en línea, el que ya es acreditado con una constancia de habilidades, estos son mis datos, compañeros. No dudes, por favor, en llamarnos o que te puedas contactar con nosotros en nuestra página web www.she-mediomex.com, a mi correo, a nuestro correo pues personal, que es she-mediomex@hotmail.com, y a mi teléfono, a nuestro teléfono donde te vamos a estar pudiendo atender directamente con WhatsApp. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Por último, quiero invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales. Bueno, primero que nada está la de su servidor, Ariel Sánchez Hernández. Estoy publicando contenido importante ahí en Facebook. También tenemos nuestro grupo cerrado de profesionistas y especialistas, que es Safety, Security, Health and Environmental México. Pueden agregarse, pueden enviarme la invitación sin problema, los agregamos por ahí, y también ahí pues se muestran muchos videos, buenas prácticas. Estamos subiendo constantemente archivos los cuales te pueden servir para tu empresa de manera gratuita, sin problema. También estoy en la red de LinkedIn como Ariel Sánchez Hernández, y en nuestra página web, que les agradecería por ahí que me ayuden a visitarla. Si tienen alguna duda, muchachos, por favor, háganmela llegar sin problema. Vamos a estar, este es el primer curso virtual gratuito que tenemos como Conciencia, y vamos a estar generando el calendario de cursos virtuales. No se preocupen, se los vamos a estar haciendo llegar a través de estas redes sociales que les estoy mostrando, para que ustedes estén ahí bien pendientes. Y si requieren alguna cotización, etcétera, pues les regreso aquí al slide donde están mis cuentas de contacto. Si requieren algo, por favor, no duden. Y acuérdense, antes de cerrar ya el chat, el correo en el que me van a mandar sus datos, por favor, es el siguiente: constancia.conciencia@hotmail.com. Acuérdense que conciencia las dos son con S, ¿verdad? Derivado del tema del nombre de la consultoría. Pues bueno, muchísimas gracias que estuvieron atentos, a todos los participantes. Espero que les haya aportado algo. Por supuesto que es la idea, aportarles algo a su carrera profesional. Y no duden, si tienen alguna duda, por favor, contáctenme a través de mi red social personal, no hay problema. Tal vez me tarde un poquito en contestarles todas las actividades que tenemos, pero pues no se preocupen, los atendemos sin problema, ¿verdad? A mí me tocó también el tema de no tener tantos conocimientos cuando iniciaba, y bueno, hay que ayudarnos, ¿no? Este tema es para ayudarnos y que todos estemos al 100%, ¿no? En nuestras áreas de trabajo. Pues muchas gracias, les mando un cordial saludo, que estén muy bien, les mando bendiciones. Y obviamente acuérdense, nuestro objetivo es que nadie se nos accidente y que nadie se nos enferme en las áreas de trabajo, ¿no? En donde estemos nosotros trabajando. Si tenemos alguna duda, acuérdense, contáctenme vía Facebook, contáctenme vía WhatsApp, y sin problema podemos ahí dar soporte, ¿eh? No se preocupen. Pues bueno, muchas gracias, ya cerramos el tema y espero verlos pronto. Que estén muy bien, cuídense mucho, bendiciones a todos.